Bienvenidos de nuevo a mi canal, donde la cháchara sobre las series turcas y sus protagonistas nunca se detiene. Hoy, como ya saben, nos adentramos en el drama, el misterio y, por supuesto, los cotilleos en torno a una de las parejas más queridas de la televisión, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Ya lo mencioné al principio, y es que el revuelo generado por las últimas declaraciones de Kerem ha sido monumental. Pero, ¿qué hay exactamente detrás de estas palabras? ¿Qué es lo que realmente detonó este terremoto en el mundo del espectáculo? Vamos a desmenuzarlo a fondo porque aquí, en este canal, no nos conformamos con las migajas. Queremos el pastel entero. Para aquellos que se han perdido en el laberinto de los nombres y las series turcas, permítanme hacer un breve recordatorio. Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos nombres que resonaron con fuerza gracias a Love is in the Air, la comedia romántica que conquistó corazones en todo el mundo. Él interpretando al frío pero atractivo Serkan Bolat, ella, dando vida a la soñadora y luchadora Eda Yildiz. La química entre ambos fue palpable, explosiva, y traspasó la pantalla. Y como suele suceder, el amor ficticio se convirtió en realidad. Su relación, seguida con fervor por millones de fans, fue un cuento de hadas moderno. Fotos, declaraciones de amor, apariciones públicas. Parecía que el amor entre Serkan y Eda había encontrado su final feliz también en la vida real. Pero como en toda buena historia, llegó el punto de quiebre. La ruptura, anunciada de manera discreta, dejó un vacío en el corazón de muchos. Y como es natural, la pregunta que todos nos hacíamos era, ¿qué pasó? Por mucho tiempo la respuesta fue ambigua, diplomática, evitando los detalles jugosos. Se habló de agendas apretadas, de la dificultad de compaginar sus carreras, de caminos que se separaban. Pero, ¿era esa toda la verdad? La reciente entrevista de Kerem Bürsin, aunque no desveló secretos explosivos, sí abrió la puerta a la especulación, a la interpretación, a la búsqueda de las piezas faltantes del rompecabezas. En esa entrevista, Kerem habló de la intensidad de la relación, de la pasión que los unió, pero también de la exigencia que ésta conllevaba. De la presión constante de los medios, de la invasión a su privacidad, de la dificultad para mantener una vida normal. Mencionó sutilmente la necesidad de priorizar el bienestar personal, de tomar decisiones que a veces implican renuncias. ¿Qué nos dice esto? Que la ruptura no fue un simple se acabó el amor. Que hubo factores externos, presiones, incompatibilidades que desgastaron la relación. La fama, sabemos, es una bestia difícil de domar. Y cuando dos personas se encuentran en la cima, con carreras en auge, las decisiones se complican. Pero la cosa no quedó ahí. Después de esa entrevista, las redes sociales y los medios especializados se encendieron. Empezaron a circular rumores, a tejerse teorías. Se hablaba de un secreto que Kerem había guardado, de desacuerdos profesionales, de la necesidad de tomar decisiones que afectaban a ambos. ¿A qué se referían exactamente? Los rumores apuntaban a diferentes direcciones. Algunos decían que las prioridades profesionales de ambos eran diferentes, que no coincidían en la forma de gestionar sus carreras. Otros especulaban sobre la dificultad de equilibrar la vida personal con la profesional, sobre la imposibilidad de tomar decisiones conjuntas sin que una de las partes se sintiera perjudicada. ¿Y cómo reaccionó Hande ante estas insinuaciones? Aquí es donde la cosa se pone interesante. En lugar de una respuesta directa, optó por el silencio, por la evasión, por un manejo estratégico de su imagen pública. En entrevistas evitó hablar del tema, cambiando de tema o respondiendo con frases cortas y diplomáticas. En eventos públicos su expresión facial, especialmente cuando se le mencionaba a Kerem, revelaba incomodidad, tristeza o incluso, según algunos, cierto resentimiento. Pero lo más llamativo fue su actividad en redes sociales. Sus publicaciones en muchos casos parecían responder de manera indirecta a las declaraciones de Kerem. Mensajes enigmáticos, fotos con mensajes de empoderamiento, citas inspiradoras. Todo ello alimentó la especulación y la interpretación. Algunos interpretaron que Hande se sentía traicionada, que consideraba que Kerem había revelado detalles privados que debían permanecer en la intimidad. Otros pensaron que simplemente no quería revivir el pasado, que prefería mirar hacia adelante y enfocarse en su futuro. Y otros, más maliciosos, especularon sobre la posibilidad de que Hande se sintiera dolida por la forma en que Kerem había manejado la situación, por las insinuaciones y las medias verdades. Además, se observó un cambio en sus proyectos profesionales.
Ande, tras la ruptura, se enfocó aún más en su carrera, tomando decisiones que aparentemente iban en dirección opuesta a las que se especulaba que quería Kerem. ¿Casualidad? Es posible. Pero, como he dicho antes, cuando el río suena, agua lleva. Ande ha protagonizado nuevas series, ha aceptado nuevos proyectos, ha apostado por su crecimiento profesional. ¿Es una forma de demostrar su independencia? ¿De probarse a sí misma que puede tomar sus propias decisiones sin depender de nadie? Es probable. Otro aspecto fundamental en este análisis es la reacción de los fans. La base de fans de Kerem y Ande es inmensa y, como ya mencioné, muy apasionada. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla, donde los fans defendían a capa y espada a su ídolo y atacaban a la parte contraria. Algunos tomaron partido por Kerem, justificando sus declaraciones y argumentando que tenía derecho a expresar sus sentimientos. Otros, en cambio, se pusieron del lado de Ande defendiéndola de lo que consideraban una injusticia, una falta de respeto hacia su privacidad. Otros fans más sensatos simplemente lamentaron el final de la relación, la pérdida de la pareja que tanto admiraban. Sintieron tristeza al ver que la historia de amor que tanto habían soñado en la vida real no tuvo un final feliz. Es importante recordar, amigos, que estamos hablando de personas reales, con sentimientos, con vidas que van más allá de la pantalla. La fama, la exposición mediática, la presión de los fans. Todo esto puede ser abrumador, incluso destructivo. Por eso, aunque nos encante el chisme, aunque nos guste especular, es fundamental ser empáticos, respetar la privacidad de Kerem y Ande. No sabemos toda la verdad, y probablemente nunca la sepamos. Pero sí podemos analizar las pistas, sacar nuestras propias conclusiones y, sobre todo, disfrutar de su trabajo. En resumen, lo que Kerem Bürsin reveló que impactó a Hande Erçel no fue un solo hecho, sino un conjunto de declaraciones, insinuaciones y actitudes que sugieren que la ruptura de la pareja fue más compleja de lo que se decía en un principio. Se habla de presiones mediáticas, de desacuerdos profesionales, de la dificultad de mantener una relación bajo el escrutinio público. Hande, por su parte, ha respondido con silencio, con cambios en su carrera y con mensajes en redes sociales que han dado mucho de qué hablar. ¿Qué podemos concluir de todo esto? Que la relación entre Kerem y Hande fue intensa, apasionada, pero también complicada. Que la fama, las expectativas y las presiones externas pudieron ser factores determinantes en la ruptura. Y que, en última instancia, solo ellos saben la verdad completa. Así que, amigos, hasta aquí llegamos con el análisis de hoy. Espero que les haya gustado esta inmersión en el drama y los misterios de Kerem y Hande. Recuerden que esto es solo mi interpretación, basada en la información disponible. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que Kerem fue honesto? ¿Creen que Hande reaccionó de la manera correcta? Déjenme sus comentarios, quiero leerlos todos. ¿Qué les parece esta pareja? ¿Les gusta la serie Love is in the Air? Comenten. Y por favor, no se olviden de darle me gusta al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y, por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan a crecer y a seguir creando contenido para ustedes. Y activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Y no olviden que el chisme a veces es el mejor condimento para nuestras series favoritas.